¿Qué es un problema de optimización? Un problema de optimización se puede escribir de manera bastante simple. Aquí ya viene. La verdad es que si me siento estafado, no voy a mentir. Eso no pasaría si hicieras tus propias ensaladas. ¿Ah? Entonces, digamos, los problemas de optimización en cierta forma son más concisos que los problemas de graficados de curva, porque ya no tengo que graficar toda la función, sino solo tengo que encontrar el valor funcional más alto. Entonces la idea es que ahí te estuvimos distinguiendo entre extremos relativos, extremos absolutos y segunda derivada para hacer, digamos, los siguientes pasos. Si solo queremos encontrar el valor más grande de la función, generalmente lo que hacemos es que encontramos números críticos. Entonces con números críticos, digamos, tengo que encontrar, bueno, cuando la derivada es igual a 0, vamos a borrar aquí el y. Y como hemos visto, ahí también hemos utilizado mucho la prueba de la segunda derivada, pero en los problemas de optimización donde no es necesario graficar, utilizamos la prueba de la segunda derivada para revisar si el número crítico va a ser un máximo relativo o un mínimo relativo. Entonces, si tenemos que la segunda derivada es negativa, ¿qué tendríamos aquí? ¿Un máximo o un mínimo? Mínimo. No, máximo. Sí, máximo, porque la función es cóncava hacia abajo. Entonces, un montón de teoría que está escondida detrás de los problemas de optimización es que muchos de los problemas de optimización para los cuales tenemos que trabajar son problemas donde o las funciones son siempre cóncavas hacia arriba o siempre son cóncavas hacia abajo, porque si una función siempre es cóncava hacia abajo, esta función tiene garantizado no solo un máximo relativo, sino un máximo absoluto precisamente en el máximo relativo. Entonces, en muchos de estos problemas el máximo absoluto y el máximo relativo van a coincidir. Entonces, digamos, aquí tenemos este otro problema, la segunda derivada es positiva. Entonces, si la segunda derivada es positiva, pues ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un mínimo, porque la función es cóncava hacia arriba. Entonces, digamos, el problema de optimización prácticamente es que solo tiene dos pasos. Encontrar números críticos y luego verificar si la segunda derivada es negativa o positiva para tener máximo o mínimo. Pero como van a ver, la parte más difícil del problema de optimización es esta. ¿Cuál es nuestra función que vamos a maximizar? Entonces nos van a dar un problema con varias información que tenemos que eventualmente consolidarla en un y es igual a f de x. Entonces, digamos, hay otros problemas y este otro tipo de problema lo estoy trayendo a colación porque un problema que quiero tratar de trabajar hoy es el problema de, ya sea del cocodrilo o el problema de la tubería. Muchas veces estos problemas de optimización, el valor de x tiene, digamos, restricciones físicas. Y esto, digamos, en términos matemáticos significa que la función, los valores de x van a estar entre a y b. Entonces, cuando tenemos este tipo de problema, la forma para resolver estos problemas de optimización cambia un poco, porque ahora no solo tengo que encontrar cuando tengo números críticos, sino que también tengo que evaluar en los extremos de la función, en f de b y en f de a. Y luego, entre todos esos, encontrar cuál es el valor más alto o el más bajo, dependiendo del problema que me pidan. Entonces, digamos, aquí tenemos este tipo de función. Este es un número crítico, este también es un número crítico. Pero si aquí queremos encontrar el valor más alto, ¿cuál sería? El valor funcional más alto, porque aquí tengo que encontrar el valor máximo de esta función f de x.
aquí voy a poner unos números, voy a decir que aquí está A, aquí está C1, aquí está C2 y aquí está B. Sí, f de B, mi valor máximo es f de B. Pero lo que pasa es que si tengo también que mi valor de X está restringido, entonces los pasos aquí cambian un poco. Entonces no solo tengo que encontrar los números críticos, sino que tengo que evalúe en cada número crítico y extremo del intervalo. Y aquí no hago segunda derivada porque como tengo un intervalo cerrado, sé que si evalúo en cada número crítico, en cada extremo del intervalo, el valor más alto es, entre todos, es el máximo absoluto. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a hacer dos tipos de problemas. Primero, este problema que no es tan difícil, y yo creo que lo van a ver en investigación de operaciones 2. Entonces trabajemos con este problema. Este problema está bien bonito. Entonces, este problema tiene una gran ventaja. Ya les estoy diciendo, digamos, la función de costo para mantener un inventario. Entonces, lo que resulta con este problema es que esta tienda va a vender 3.500 computadoras al año y, digamos, mantener cada una de estas unidades guardadas en un inventario les va a costar $4. Pero lo que pasa es que cada vez que pidan unas computadoras van a tener posiblemente un costo de shipping o de flete de $70. Entonces el problema que tienen acá es que si piden todo de un solo pues el costo de pedir se reduce prácticamente a $70. Pero el problema es que ahora tienen que mantener 3.500 computadoras en inventario durante un año. Entonces van a tener que pagar el seguro por todas esas 3.500 computadoras. Otra cosa que pueden decir, bueno, para no tener computadoras en inventario, solo voy pidiendo una computadora, no tengo que mantenerla guardada en inventario, pero también cada vez que pidan una computadora, tener que pagar $70 de shipping es demasiado caro. Entonces la idea es cuánto pedir de computadoras para poder balancear estos dos costos. Entonces ahí está el problema 10. Lo que tenemos que hacer es qué es lo que, digamos, el problema les dicen, y eso también es algo que es otra dificultad de optimización. Con el problema van a tener ustedes que tener la intuición, bueno, con este tipo de problema realmente quiero maximizar o realmente quiero minimizar. Aquí, como estoy hablando de costos, como que va a ser más intuitivo qué es realmente lo que ustedes quieren hacer. Entonces, digamos, aquí lo que quieren es maximizar o minimizar. Sí. Entonces, ahorita tenemos que resolver este problema, minimizar este costo. 70 por 3.500 dividido Q más, voy a decir ahora 2 por Q. Entonces, tengo que encontrar el costo mínimo, el más bajo posible. Muy bien, entonces, ¿cómo haríamos este problema? Sí, derivamos. Entonces, cuando derivamos, vamos a tener que derivar respecto a Q. Q es la cantidad del pedido. C' de Q. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta primera función? Hay una gran constante acá, entonces calculen la derivada de 1 partido Q y multiplican eso por esa constante. Q más menos Q a la menos 2. Sí, menos Q a la menos 2. Entonces vamos a tener menos 70 por 3.500. Pueden poner Q a la menos 2 o dividido Q al cuadrado, esto no importa tanto. Y luego la derivada del segundo término, a que es igual. Sí, a 2. Entonces ahorita tengo que encontrar los números críticos. Y aquí también van a ver que va a haber otra pequeña dificultad, y es cuando hay veces que uno recibe acusaciones que uno no tiene sentido común. ¿Por qué es Q cuadrado? Porque ¿cuál es la derivada de Q a la menos 1? Si digamos tengo la función f de Q es igual a Q a la menos 1,
la derivada es menos q a la menos 2. Pueden trabajar con q a la menos 2, eso no cambia en nada el problema. Entonces, muy bien, ahora tengo que encontrar cuando la derivada es 0. Entonces, digamos, abajo está partido q a la 1. Entonces, si lo subís q a la menos 1, y ahí ya la derivó. Y ahí ya tengo que resolver esta ecuación. Entonces, esa es otra pequeña dificultad, cómo resolver ecuaciones algebraicas. Y aquí tienen varias técnicas a su disposición. Esto es bastante parecido como encontrar el intercepto, como el primer problema de este corto. Podemos decidir cuál término pasamos a la izquierda, cuál a la derecha. El 2. Podemos pasar el 2 y nos quedaría un menos 2. Hagamos con... o como vemos mejor para así nos evitamos los signos negativos. Entonces 2 por 70 por 3500 dividido q al cuadrado. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Encontrar q. A raíz de 70 por 3502. Ajá, sí, sí. Que sería 35 Ah, muy bien, muy bien. Raíz de 35 Entonces, digamos, ahorita lo que les sugiero, y vi muchos que en el examen, digamos, tenían problemas como que, bueno, ¿cómo resuelvo una ecuación 1 partido x es igual a 1 partido 8? Si la variable que tratan de resolver la tienen en el denominador, la pueden trasladar sin ningún problema al numerador, ya sea pasando al otro lado la ecuación o multiplicando toda esta ecuación por q al cuadrado. Para quitarnos este 2 y tener todas las constantes del lado derecho, voy a dividir también dentro de 2. Entonces aquí tengo 35 por 35 por 100. Entonces ahora digamos a qué sería igual q. ¿A qué sería igual q? Si tomo una raíz cuadrada, 35 al cuadrado por 10 al cuadrado. Entonces, ¿a qué es igual mi q? Pero ese 2, ese partido 2 solo afectó al 70, ¿no? Es que el 2 solo afecta al 70, o sea, puedo ya sea poner 70 dividido 1700 por 1750. Aquí por conveniencia dividí 70 entre 2 porque aquí miro un como 35 al cuadrado. Pero igual, si lo que quieren hacer ustedes es encontrar cuál es el resultado de 70 por 3500 dividido 2, lo pueden hacer, pueden encontrar esta multiplicación, luego dividir dentro de 2, pero lo que pasa es que aquí están viendo otra vez que estoy aprovechándome de todas estas potencias para evaluar esto sin necesidad de utilizar esta multiplicación tediosa, pero igual yo creo que esto sería que 24.500 dividido 2, 12.250. Y es que aquí está el problema, digamos, aquí me va a costar ver que este número tiene una raíz cuadrada exacta, mientras que con la raíz cuadrada de 35 al cuadrado es 35 y la raíz cuadrada de 10 al cuadrado es 10. Entonces, muy bien. Entonces, digamos, ahorita inicialmente tenemos dos q's más menos 350, pero dada la naturaleza del problema, realmente ¿cuántos números críticos tenemos? Uno, sí. Entonces hay veces que matemáticamente el problema les va a decir que hay otros números críticos, pero como este es un problema de costos y uno no puede pedir una cantidad negativa de computadoras, entonces aquí el único número crítico es 350. Entonces, muy bien, aquí como tengo un único número crítico, lo único que necesito ver es ver si en este q la segunda derivada va a ser positiva para que haya un mínimo relativo. Entonces aquí ya solo tengo que utilizar una prueba de la segunda derivada. Entonces, ¿a qué es igual la segunda derivada de esta función? Bueno, lo voy a escribir como un q a la menos 2. Voy a escribir aquí cq' menos 70 por 3500 por q a la menos 2. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esta función?
Menos 7000 por Q a la menos 3. Aquí tengo un menos 70 por 3500. Y es producto, ¿no? Bueno, no es producto, pero digamos, cuando tomo la derivada de esta función, voy a tener un menos 2 por un menos 70 por 3500. Sería Z40. Ajá. Por 3500. Por Q a la menos 3. Voy a poner este como partido Q al cubo. Entonces, pueden evaluar el valor de la segunda derivada en 350. Pero en realidad, digamos, a mí no me interesa tanto el número, sino el signo. ¿Qué signo creerían que tiene esta segunda derivada? Sí, tengo aquí positivo, positivo. Y aquí por la naturaleza del problema y también porque mi número crítico es positivo, esta segunda derivada siempre es positiva. Entonces esta va a ser una función que va a tener aquí un mínimo relativo. Entonces la función es cóncava hacia arriba. Entonces tengo un mínimo relativo y absoluto, que ahorita se va a juntar en este problema simplemente como un mínimo. Entonces es una notación que estoy diciendo, bueno, solo estoy enfocado en el mínimo del problema, si al final es relativo, absoluto, no me interesa tanto como el mínimo en sí. Entonces aquí ya tenemos el problema, lo único que nos interesaría ver, y vieron que es lo bonito, entonces la respuesta a este problema les está diciendo que traten de hacer un pedido de 350 computadoras, entonces con esto van a tener que pagar el shipping 10 veces, pero solo van a tener que mantener 350 computadoras en inventario. Entonces eso es un buen compromiso. Entonces ahorita solo encontremos, digamos, cuál sería ese costo mínimo. El costo mínimo tendría que evaluar la función de costo en 350. Entonces aquí es igual el costo en 350. Por aquí tengo la función de costo. Solo evalúo aquí 350 y 350. 3500, 700 más 700, sí. Y esto no es coincidencia, es la naturaleza de este problema. Incluso en investigación de operaciones en algún momento les van a decir que un problema básico de inventarios tiene su solución óptima cuando el costo de almacenar es lo mismo que el costo de pedir. Y la solución es tan fácil que hasta en algún momento, digamos, en otras carreras que no llevan tantas matemáticas, les digan, mire, encuentre dónde estos costos son iguales y ahí tiene su mínimo, pero esto es una receta. Entonces, digamos, aquí tenemos bien bonito este problema. Si en algún momento se están interesados en graficar esta función, lo que van a ver es lo siguiente. Esta función tiene asíntota vertical en Q es igual a 0 y este número va a tender a infinito cuando tenemos un número positivo. Entonces la gráfica de esta función sería como esta. En 350 tendríamos un costo mínimo de 1400 y luego la función de costos continúa incrementando sus costos. Entonces lo bonito es que aquí, aprovechándose de la naturaleza del problema, nos evitamos incluso hacer el análisis decreciente, creciente. Y no les pedí la gráfica de la función, pero esto es en algún momento, si tienen una función relativamente fácil de trabajar en un problema de optimización, pueden resolver el problema de optimización y de ganancia traten de graficar esa función, y hicieron dos problemas con dos temas en un solo problema. Entonces no entiendo por qué hablamos de 350. Porque lo que pasa es que te van a pedir, bueno, la respuesta final, digamos, siempre en un problema de minimización y maximización, cuánto es el costo mínimo, cuánto es el volumen máximo, porque posiblemente lo que le interesa, digamos, al administrador es, bueno, cuánto tengo que gastar para mantener este inventario. Entonces uno dice, mire, va a tener que gastar $1400 y lo que va a tener que hacer es pedir 350 computadoras. ¿Y la no sirvió? Solo para verificación. Ya. Entonces prácticamente con que saquemos el punto crítico, los puntos críticos de la primera derivada y los evaluemos. Pero es que el problema es que cómo vamos a saber si ahí hay máximo o mínimo. Porque ahí, digamos, el problema te lo he planteado de una forma de que sí, esta segunda derivada era positiva, pero digamos, si este problema se los hubiera puesto para que lo plantearan desde un principio y luego a la hora de plantear, tal vez aquí hacen una resta o
tienen diferentes términos, a la hora de tomar tu segunda derivada te queda algo negativo para un problema de minimización. Entonces eso es un problema que no tiene sentido. Entonces desafortunadamente sí, en varios problemas vamos a tener que hacer la segunda derivada para verificar que realmente ahí hay un mínimo o simplemente no hay nada. O hay veces que incluso uno encuentra un número crítico, evalúen este número y les queda una segunda derivada igual a 0. Si eso es lo que les está sucediendo, ahí no hay ni máximo ni mínimo, sino prácticamente habría un punto de inflexión. Entonces con eso sí vamos a tener que tener un poquito de cuidado. No es suficiente con encontrar los números críticos, porque si estamos en un punto de inflexión o con el extremo equivocado, el problema es ya completamente incorrecto. Entonces, creo que el laboratorio 10 se lo van a devolver ahorita yo creo que mañana, pero igual pasémonos aquí en el laboratorio 10. Había un problema muy interesante, y este problema, lo que me gusta es que aquí, digamos, la segunda derivada se vuelve ¿dónde está? Creo que es donde teníamos si es que aquí no tengo el problema de optimización. ¿Cuál era? Era el que tenían los tanques de almacenamiento. Vamos a ver si subí en mi U el correcto. Sí. Así lo proyectamos y lo trabajamos. Yo creo que afortunadamente ahí tengo buenas noticias para ustedes. Vi que plantearon bien ese problema. El del tanque de almacenamiento, que tenían que pasar una tubería y... Vamos a poner aquí Lorena, Lab 10. Uy. Sí. Yo creo que... Voy a ver si está en mi U, porque yo lo subí en mi U. No, sí, uno que... O tal vez si me das un temario de alguno de los estudiantes. No sé qué. Sí, está bien, muy bien. Snapchat. Muy bien. Muchas gracias, Mauricio. Aquí tenemos este problemita. Vamos a... Entonces, si se recuerdan, este problema apareció como una sorpresa entre tasas relacionadas. Algo que tuvieron dificultades, que no se percataron inicialmente, que este no era un problema de tasas relacionadas. Claro que sí, Cristian, pero no se nos obligaron a hacerlo. Pero lo que me gustó, y esto sí fue más positivo, fue que empezaron a plantear este problema. Entonces lo más crítico de este problema es encontrar, digamos, el costo, encontrar la función de costos. Entonces, digamos, aquí teníamos esta refinería, tienen que pasar a pura fuerza por el río porque no hay otra forma. Entonces el problema es que tenemos que encontrar el largo de la tubería que pasa a través del río. Desafortunadamente este diagrama les sugería de que el río siempre mantiene aquí un ancho de 4 millas. Entonces aquí tengo un triángulo rectángulo con 4 y X. Entonces el largo de esta primera tubería es la raíz cuadrada de 16 más X al cuadrado. Pero luego digamos cuál sería el largo de esta otra segunda tubería. 4 menos 3. Sí, 4 menos X, sí, porque entonces aquí entra en juego no estas 4 millas, sino la distancia, digamos, como que horizontal entre la refinería y los tanques de almacenamiento. Entonces, ya al plantear esto, incluso antes de ver el tema de optimización, los pone con una gran ventaja con optimización, porque este era el problema más difícil de optimización que uno puede pensar sin ponerse realmente ya para hacer problemas muy rebuscados. Entonces la idea de este problema es que primero tenemos que encontrar la longitud de la tubería en cada tramo.
en función de X. Entonces vamos a subir ya este diagrama. Ahora, alguien perfectamente podría haber dicho que el largo de esta tubería es X y luego aquí tendríamos 4 menos X, pero el problema con esto es que entonces el triángulo rectángulo ya tiene un cateto, tendría un cateto de 4 menos X al cuadrado. Al final llegan a la misma respuesta, pero el planteamiento es un poco más difícil. Entonces la idea es, bueno, la tubería que está pasando por la tierra tiene 4 menos X, y este 4 menos X, como vamos a verlo, vamos a tener que restringirlo, porque X no puede ser mayor que 4, porque si es mayor que 4, esto significaría que entonces la tubería se pasa del tanque de almacenamiento, y luego tendríamos esta parte de tierra para regresar desde donde nos pasamos, de regreso al tanque de almacenamiento. Entonces aquí no vamos a permitir X es ni negativas ni X es mayores que 4, porque también si X es negativa haríamos esta otra trayectoria. Pasamos acá y luego nos vamos de aquí para acá. En términos de ingeniería, ¿tiene sentido, digamos, que haga que construya mi tubería así? No. Ahora, si quieren malversar fondos, porque lo bonito, para las constructoras les pagan, digamos, mire, este es mi presupuesto, entonces aquí pueden maximizar su presupuesto y decir el costo, y luego van a ver por qué, digamos, todo eso se construye tan mal. Y aquí también, digamos, esta trayectoria no me conviene, a menos que quiera malversar fondos. Entonces, digamos, aquí algo que uno tiene que tener cuidado cuando uno está contratando es decirle, no, X tiene que estar entre 0 y 4. Entonces ahora vamos por el río. Entonces por el río necesito encontrar esta longitud. El río tiene 4 millas de longitud. Y luego tenemos esta variable X que me permite determinar la longitud del segmento que pasa por el río. Entonces este es 16 más X al cuadrado. Entonces aquí ya tengo el largo de cada, vamos a poner aquí río, el largo de cada tubería. Entonces aquí tengo una restricción, X solo puede estar entre 0 y 4, y entonces ya tengo que mi costo va a ser, digamos, lo que me cueste construir en la tierra. ¿Cuánto me cuesta construir en la tierra? 20,000. En vez de 20,000 voy a escribir 20 y vamos a decir que los costos están en miles. Entonces esto es 20 por 4 menos X más 25 por la raíz de 16 más X al cuadrado. Entonces este es mi problema de optimización. A diferencia del problema de donde teníamos que hacer teníamos que pedir, ahora tenemos esta restricción. X tiene que estar entre 0 y 4. Entonces vamos a ver cómo tomamos en cuenta esta restricción. Pero bueno, igual empecemos a trabajar el problema. Solo voy a decir que aquí tengo la tierra y el río. Entonces, muy bien. Tengo que derivar esta función y vi que todos la derivaron. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función respecto a X? ¿Cuál es la derivada de 4 menos X? Menos 1, entonces tengo aquí un 20, menos 20, más sí, este es un poquito, tengo aquí 25. Ajá. Sí, X. Partido. Ajá. Raíz de Wow. 6 más X, ¿verdad? Aquí Mauricio hizo varios pasos de manera automática, pero la idea es que para derivar este 16x al cuadrado más x al cuadrado, uno tiene que escribirlo como 16x al cuadrado a la 1 medio, y luego, digamos, derivan esta función. Tengo 1 medio por 16 más x al cuadrado a la menos 1 medio por 2x. El 2x y el 1 medio sí. Pero ahora salió ese 25. Ah, ¿Por qué 25? Y pues el problema te está diciendo el costo de construcción es de 25,000 por milla sobre el panel.
Y es que esto es lo que les digo que es lo que hace los problemas de optimización tan difíciles. Entonces, digamos, ahorita tengo que encontrar números críticos, una dificultad algebraica, tengo que resolver esta ecuación, pero como van a ver no es tan difícil, solo hay que tener cierta paciencia. Entonces tengo que encontrar cuando menos 20 más 25x. Pueden resolver esta ecuación de varias formas. Porque la derivada de 16 más x al cuadrado es 2x. Y el 2x se cancela con el 1 medio de la potencia que tengo acá. Entonces, muy bien, con lo que tenemos que hacer aquí, tal vez este menos 20 lo... y luego tengo que ponerme un poco estratégico. ¿Puedo elevar todo de un solo al cuadrado? O tal vez esta raíz la traslado al lado derecho. Y obviamente esta ecuación es un poco difícil de resolver porque no es una ecuación cuadrática, pero tenemos una gran ventaja. Si elevo todo al cuadrado, aquí me queda un término. 225 con x al cuadrado, ¿no? 225. Sí, 225. Podemos dejarlo como 25 al cuadrado. O sea, pueden escribir 625 o simplemente 25 al cuadrado. Ahora, con un problema como este sí voy a garantizarme que la respuesta, digamos, sea entera, los números sean un poquito más fáciles de trabajar. Pero igual, digamos, van a ver que después de esto el problema no es tan difícil. Entonces voy a decir 25 al cuadrado o 25 por 25. Entonces aquí pueden poner 400 o 20 al cuadrado. Pero lo importante es, bueno, ¿qué sucede ahora con esta raíz? Se va a la raíz. Sebastián. Muy bien. Entonces recuerden cuál es mi objetivo. Mi objetivo es resolver x. Entonces, ¿cómo termino de resolver esta ecuación? Multiplico, digamos, 20 al cuadrado por 16 más 20 al cuadrado por x al cuadrado. Yo creo que sí, en algún momento voy a tener que hacer un poco de... es que ya me recuerdo que hice la vez pasada. Yo creo que para simplificarme la vida había dividido como que por 5 y volví a dividir por 5. Yo creo que si dividimos por 25 ahorita nos vamos a simplificar un poco la vida. Entonces yo creo que ahorita voy a dividir todo por 25. Y voy a poner 20 por 20 dividido 25. Y esto ya se volvió un poco... Y ahorita se van a decepcionar un poco con la respuesta. Entonces yo creo que aquí me queda 4 por 4 si mal no estoy. Sí, 4 por 4. Vamos a decir 16. Sí, ya me recordé, este era el chivo de este problema. Pero les digo, aquí voy a tratar de que estos números sean más fáciles de trabajar, si no se vuelve un ejercicio de aritmética. 25x al cuadrado es igual a 16x al cuadrado más 16 por x al cuadrado. Entonces, ahora, ¿cómo encuentro x al cuadrado? Restamos 16. 9x al cuadrado es igual a 16 al cuadrado. Divido. Ajá. Sí. La raíz. Ajá. Queda 16 dividido 3, ¿no? Sí, ajá. ¿Y qué problema hay con el 16 dividido 3? Es más de 4. Es mayor de 4. Entonces aquí, digamos, sería un número crítico para este problema. Desafortunadamente no. Entonces, como está... Pero digamos que si fueran, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer lo que ahorita les voy a preguntar qué tendríamos que hacer, porque ¿qué sucede cuando tenemos un intervalo cerrado? Entonces, ahora, ¿cómo encontramos los máximos o mínimos absolutos? Evaluando los extremos,
y en el número crítico, pero como el número crítico está afuera, esta respuesta solo hacemos en 0 y en 4. Entonces, como está fuera del intervalo, no hay números críticos. Entonces, para encontrar el costo mínimo, tenemos que evaluar en cada extremo. Qué putas, ¿no? Se llevan 20 minutos acusando hacia los brazos en todas las redes sociales. Entonces, muy bien, ¿cuál es el costo cuando x es igual a 0? Aquí ya tenemos. Ajá, yo creo que, nos vamos a ver, x es igual a 0, 20 por 4. 20 por 4 es... Sí, yo creo que... 180. Sí, 180, sí. Sí, entonces aquí tengo 100 más 80, 180. Muy bien. Y el costo cuando x es igual a 4, no nos costaría nada en tierra porque eso significaría que la tubería termina exactamente en los tanques de almacenamiento. Entonces aquí tengo 0 y luego aquí tengo 25, 16 más 16. Entonces aquí tengo, voy a poner 25 por raíz cuadrada de 32. Entonces aquí sí, como les decía, aquí tengo que escoger un numerito que se mire, que se pueda ver claramente que es más grande, si 180 o este número. Entonces 32 es un número que es menor a 36. 36, la raíz cuadrada de 36 es 6. 25 por 6, ¿cuánto? Yo creo 180. Y como que vamos al mínimo o al cuarto. Sí, ese es el más pequeño. Entonces ese es un número como 5 punto algo. Entonces cuando hagan 25 por este número les va a quedar... 140. ¿Cuándo salió 140? Va a ser como un 140. ¿Un 140? Sí, vamos a decir que es como un 140. Nos vamos al... Eso fue para el... Sí, vamos, que está bien, es del 140. Entonces aquí nos vamos por el más bajo. Entonces... este problema, como les digo, tiene un montón de teoría aquí detrás, porque en este problema nos decidimos simplemente construir todo por el río, porque prácticamente nos cuesta lo mismo construir sobre la tierra que sobre el río. Entonces, si construimos toda la tubería sobre el río, esta distancia es mucho más corta que, digamos, pasar primero el río y luego pasar la tierra. Entonces, para que realmente tengamos una solución donde pasemos una parte donde el río y otra parte sobre la tierra, posiblemente el costo para construir en el río va a tener que ser el doble o va a tener que ser mucho más alto, 20, 25. Entonces era como el problema del cocodrilo. El cocodrilo, si nada mucho más rápido en el agua que lo que corre, al cocodrilo le va a convenir atravesarse todo el río nadando. Entonces, sí. Entonces, ¿quieren que planteemos un problema más? Sí. Sí. Vamos a plantear el problema. Uno que tenga enteros y uno sí, difícil. Sí, uno difícil Con enteros. y aquí les voy a decir cuál va a ser. Les va a traer unos recuerdos agradables. Mira, si tiene simulacro, no para nada. No, la semana hicieron simulacro y no lo volvieron antes. Aquí les puedo dar una excusa, un slip con Aníbal. ¿De qué? De que por qué llegaron tarde. ¿De eso era pues? Pero es que sí, vámonos con este problema, por lo menos planteado. Hasta las 2:30, Cristian, no se preocupe. No, también. Voto, pues sí queda. Sí, ese era el tercer parcial. Es que este problema fue un problema impactante. Ya ustedes yo creo que ya saben cuál es. La cápsula. El de la cápsula. Ese era imposible hacer. No. Es. Yo la planteé. Sí, es que... Pero después ya no puedo hacer nada. Entonces planteamos y resolvamos. Entonces, muy bien, yo creo que aquí está corregido completamente el área superficial del hemisferio. El volumen es 2 tercios de pi r cubo.
Entonces, digamos, ¿qué problema tiene aquí este problema del tanque de almacenamiento? Bueno, primero hay que deducir, bueno, ¿qué queremos hacer aquí? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Minimizar qué? Porque tenemos dos cantidades, un área y un volumen. Entonces hay que leer el problema. ¿Qué nos están diciendo que a pura fuerza tenemos que satisfacer? ¿Un volumen o un área? El volumen. Sí. Me están diciendo el volumen total del contenedor es de 20 pies cubos, ¿cierto? Me hace un marcador por aquí, Lorena. Ustedes ya vieron que esto es lo difícil de este problema. Este en realidad es un problema de la lata, solo que la lata, digamos, tiene capas planas y el área de un, ¿cómo se llama? De esos círculos es pi r cuadrado, mientras que aquí tenemos que trabajar con este 2 pi r cuadrado. Entonces aquí a pura fuerza necesitamos que el volumen sea igual a 90 pi. Podemos escribir pies cúbicos, pero si quitamos más información para el problema y solo extraemos lo importante, ya nos vamos. Entonces muy bien. Si esto es lo que quiero satisfacer a pura fuerza, entonces Tengo que igualar. ¿cuál es mi objetivo? ¿Minimizar esta área o maximizar esta área? Sí. Sí, y vieron aquí incluso cómo está este problema. Minimizar. El costo. Entonces les están diciendo que tenemos que minimizar el costo. Pero lo que pasa es que este costo vamos a tener dos costos. El costo que vamos a incluir en hacer esta tapa y luego el cuerpo del cilindro. Entonces aquí tenemos en realidad tres costos: el costo de construir, digamos, el cuerpo, más los dos hemisferios. Y aquí está el problema hecho. ¿Vieron cómo está ese problema? El costo para los extremos es de $1.5 por pie cuadrado. Cuando dicen $1.5 por pie cuadrado, Sería 1.5 por 4 pi r al 4. Ajá, entonces empecemos a quebrar un poco este problema. Entonces, digamos, este tanque tiene como que estos dos hemisferios. Entonces, ahorita solo me voy a enfocar en uno de estos, en el hemisferio izquierdo. Entonces, el hemisferio izquierdo tiene un volumen de 2/3 de pi por r al cubo. Entonces, este va a formar parte de la función de volumen, porque incluso van a ver que el volumen tiene tres componentes: el volumen de todo el cuerpo más el volumen de cada uno de estos hemisferios. Si alguien se porta... Entonces es 2/3 y no 4/3. En realidad va a ser 4/3 el volumen, es decir, 2/3, pero... y se lo pongamos. Pero van a ver que al final les va a quedar un 4 pi tercios como uno de los volúmenes, porque si juntan estos dos hemisferios, es como que tuvieran una esfera. Entonces, este hemisferio les vale 2/3 de pi por r al cubo, el volumen, pero su área es 2 por pi por r al cuadrado. Entonces lo que hay que ver, bueno, ¿cuánto me cuesta cada hemisferio? ¿El hemisferio es parte cilíndrica o es extremo? Extremo. Entonces este es 1.5. Entonces el costo de cada hemisferio es 1.5 por esta área. Entonces aquí tenemos 2 pi r cuadrado. Entonces tengo 3 pi r cuadrado. Pero ¿cuántos hemisferios tenemos? Aquí solo encontré el costo de uno. Necesitamos 2, pi, 6. Entonces aquí el costo de todos los hemisferios es 6 pi r cuadrado. Entonces muy bien. Ahora tenemos que trabajar con este cilindro. Entonces este cilindro tiene aquí un radio de r y tiene una altura. Bueno, aquí más que todo sería una longitud de h. Entonces este cilindro está acostado. Y yo creo que no les di el área superficial de un cilindro, pero lo que pasa es que...
No, pero es que ya sabían ustedes por el problema de la lata cuánto tenía que medir el área de este cilindro. Entonces, digamos, el cilindro es, ¿cuál es su volumen? Sí, pi r al cuadrado por h. ¿Por qué? Porque aquí tengo un área en esta capa de pi r al cuadrado. Y luego todo el alto es h. Pero digamos aquí, ¿cuál es el área de este cilindro? Entonces lo que hay que hacer con este cilindro es que hay que desenrollarlo. Entonces si desenrollan el cilindro, tenemos que medir qué tanto mide toda esta, que vale la longitud de esta circunferencia. No me recuerdo que fue tan difícil. Yo creo que lo planteaste casi que intuitivamente. Y hay veces que los problemas es más fácil hacerlos que explicarlos. Entonces, digamos, aquí estoy desenrollando este cilindro. Entonces, digamos, ¿cómo se mide la longitud de una circunferencia? Hay algo que se conoce como un perímetro, digamos, el perímetro de un cilindro. ¿Qué mal estamos? Los pies. Pero es que este es un problema de buena dificultad. Entonces aquí lo que vamos a tener, ¿cuál sería el área de todo este cilindro? Ajá, por H. Entonces, ¿cuánto me cuesta hacer todo el cilindro? Sí, 1 por pie cuadrado. Entonces el costo para construir el cilindro. ¿Se queda así? Sí, se queda así, solo que tenía una variable C. Sí, yo me recuerdo que Marlon esto lo tenía correcto. Ni modo. Sí, hermano. Muy bien. Entonces ya tenemos la función de costo, pero aquí nos falta todavía el volumen. Entonces, ¿cómo consolido el volumen considerando, digamos, los dos hemisferios y el área y el volumen del cilindro? ¿Puedo usar eso para escoger R o no? Bueno, primero escribamos, en vez de B, escribamos el volumen. Ok, tenemos el volumen del cilindro, pi r cuadrado. Cristian, Sí. usted dice que ahorita es simulacro del mate. Sí, le voy a dar aquí, les doy permiso de llegar un poco tarde, le voy a decir a Aníbal que sea. Bueno. Lo que pasa es que por lo menos planteemos el problema planteado, ya la parte técnica de derivada, segunda derivada. ¿Vieron aquí cuál es el volumen de cada hemisferio? Sí, es. No, porque hay que sumar uno más. Porque aquí tenemos dos hemisferios. Sí, es 4 tercios. Sí. Pi r al cubo. Entonces los que quieran ir al simulacro pueden ir al simulacro. Me puedo quedar, digamos, 10, 15, 20 minutos más con ustedes para ver, digamos, cuál es la conclusión de esta historia. Solo lo único que no entendí es cómo llegó a ese 6 pi r cuadrado. O sea, entendí que esto es pi r. Porque tiene desarrollo otros hemisferios, ¿no? Sí, el otro hemisferio, sí. Sí, lo sumé. Entonces, me puedo quedar aquí unos minutillos más, porque pueden ver que con eso el problema ya está resuelto, pero es que esta es la parte más difícil. Entonces, empecemos a consolidar información. O sea, les puedo dar permiso que lleguen 10 minutos más tarde, solo le hablo a Aníbal y les digo es que me disculpo con él. Entonces, costo y volumen de un tanque radioactivo. Entonces, empecemos a resumir. Entonces, ¿cuál era una de las claves de este problema? Encontrar el volumen del cilindro y de cada hemisferio. Entonces, la idea es que este tanque uno tiene que desarmar el tanque. Entonces, muy bien, cuando nos ponemos a desarmar el tanque, encontramos lo siguiente, Sí, pero ahorita yo le digo.
Les voy a dar ahí permiso, un cupón. Entonces, digamos, el volumen de este hemisferio es 2/3 de pi r al cubo, 2/3 de pi r al cubo, y luego el volumen de este cilindro era pi r al cuadrado por h. Entonces la idea es sumar estos tres volúmenes, y aquí me voy a decir V3. Entonces el volumen total tiene que ser igual a 90 pi, pero si sumo cada uno de estos, 2 pi tercios más 2 pi tercios, nos queda 4 pi tercios. Una gran ayuda para este problema es cancelar ya las pis de inmediato. Estos pis están molestando demasiado. Ahí hizo factor común y después solo dividió pi. Sí, factor común, podrías hacer factor común y después dividir. Entonces esto ya arregla un montón, pero tomen en cuenta que eso es la restricción. Nuestro objetivo era minimizar el costo. Entonces lo que habíamos encontrado que en esta parte, el área de esta parte era el 2 pi por r al cuadrado. El área de esta parte, que sí fue una parte interesante de derivar, era, bueno, todo el largo de la circunferencia, que es 2 pi r por h. Y el área 3 es prácticamente lo mismo que esta. Entonces ya cuando encuentro los costos es cuando tengo que hacer la multiplicación. Esta parte posiblemente es más cara, porque como hay que darle esta forma, posiblemente esta forma me cuesta más que esta forma un poco más plana. Entonces el costo 1 es 3 pi r cuadrado. El costo 3 también es un 3 pi r cuadrado. Y este otro es 2 pi rh. Entonces sumo todos los costos y ya tengo que el costo total, que es el que tengo que minimizar, es el siguiente. C es igual a 6 pi r cuadrado más 2 pi rh. Entonces aquí está cabal el problema. Tengo una función de dos variables. Pero entonces, si tengo una función de dos variables, ¿para qué me sirve esta restricción? Para poder sacar un valor de ahí, para poder poner h en términos de r. Sí, ajá. Entonces la idea es que ahorita tengo que reducir esta función de costo a una función de una sola variable. Entonces, digamos, tengo que despejar r o h. Aquí el problema les está sugiriendo qué es lo que despejamos. H, sí, porque despejar r aquí no es de lo más fácil. Entonces aquí vamos a despejar h. 90 menos 4 tercios r al cubo. Entonces vamos a r al cuadrado por h es igual a 90 menos 90 menos 4 tercios de r al cubo. Entonces esto es igual a r al cuadrado por h. Divido todo por r al cuadrado. Va a quedar n menos 4 tercios de r. Sí. 90 dividido r al cuadrado menos 4 tercios por r. Muy bien. Entonces ahora ¿qué hago? H está en función de r, lo que quiere decir que cuando sustituya finalmente aquí la h, ya mi función de costo solo va a depender del radio. Entonces vamos a reemplazar. Reemplace en C para tener una función de una sola variable. Entonces tengo que mi costo es igual a 6 pi r cuadrado más 2 pi r, y luego tengo que multiplicar todo esto por 90 dividido r al cuadrado menos 4 tercios por r. Tengo que distribuir 180 pi partido r. Ajá. Menos 180 pi partido r. 8 tercios
menos 8 tercios, 8 pi tercios r al cuadrado. Una gran ventaja. Estos dos términos tienen r al cuadrado. Los puedo juntar como uno solo. Y esto es por algo que me gustaría que sea el enfoque de Mate 101. Cómo adquirir paciencia para lidiar con todas estas sumas y restas. Entonces estos dos son prácticamente el mismo término. Cuando los sume, tengo 10 tercios pi r al cuadrado más 180 por pi dividido r. Entonces observen que aquí cabal tengo un problema. Si la r la hago muy chiquita, el costo se me dispara, pero si la r la hago muy grande, también el costo se me dispara. Entonces tengo que escoger una r con valor intermedio. Entonces todo esto es solo el primer paso, poner, bueno, minimizar c. Ya media vez tenemos esto, el problema se vuelve muy accesible. Obviamente lo voy a terminar de resolver porque hay muchas personas interesadas. ¿Esto lo vas a subir en turno? Sí está subido, lo voy a subir incluso terminando ahorita la clase. Incluso mi recomendación para Marlon es, bueno, te voy a dejar resolver este problema. Porque aquí fue donde tuviste dificultades. Ajá. Esto lo pueden hacer, tienen que derivar, tienen que igualar cuánto es igual a 0. Entonces, traten de hacerlo y luego miren el video. El video creo que esta solución va a estar alrededor del minuto 40-45. De nada, entonces Mauricio, Guillermo y Francisco, quedémonos unos 5 minutitos. Luis, sí, también Luis es nítido. Entonces, muy bien. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Derivar. Si quieren pueden escribir este como un r a la menos 1, no importa. Y es como les digo, este sí es un problema de buen nivel de dificultad. Si pueden con este problema, pueden con cualquier problema de optimización que les ponga, ya sea en el parcial o en el final. Entonces aquí es 20 tercios por pi por r, y luego la derivada de este término, ¿cuál sería? Menos 180 pi partido r. Entonces ahora tengo que resolver esta ecuación y tengo que igualar a 0. Críticos. Muchas veces les ayuda a ustedes en el examen para tener más puntos parciales si van haciendo, digamos, todos los pasos intermedios. Entonces, digamos, también vamos a estar evaluando implícitamente, un problema de optimización. Lo voy a plantear, voy a identificar mi problema, voy a hacer un diagrama, voy a identificar variables. Luego derivo y hago mis números críticos. Entonces, aunque el problema al final lo tengan incorrecto, pero si siguen esta lógica, tienen cierto crédito parcial y ayuda. Porque a veces que hay personas que resuelven este problema de manera correcta, pero no indican ningún paso. Entonces uno dice, bueno, pero no sé cómo llegó a esta respuesta. O muchas veces por coincidencia llegan a la respuesta. Entonces, muy bien. ¿Qué término nos está molestando ahí que es un poco detestable? Sí. Sí, es un número muy bonito, pero hay veces que para algunos problemas molesta. Entonces, muy bien. ¿Cuál es nuestro objetivo? Resolver R. 480 partido 20. Puedo multiplicar. 360, con 340. Multipliquemos por R. Entonces aquí nos queda R al cubo. 180 por 3 y dividido 20. Y aquí es donde cuando encuentren esto van a tener una gran satisfacción. Muchas veces en estos problemas les digo la respuesta debe ser un entero, solo para darles como una pista para saber si todo lo están haciendo bien. 27, ¿no? Ajá. Raíz cúbica de 27. Ajá, ¿y cuál es la raíz cúbica de 27? 3. Sí, 3. Y bueno, solo una cuestión, ¿cómo verifico que esto de hecho es un mínimo? ¿Qué? Acá sí. La derivada La segunda Sí. derivada
positiva. Sí, hay que ver que la segunda derivada sea positiva. Entonces solo hagamos aquí una segunda derivada y verificamos que esto es un mínimo. Entonces aquí ya tengo mi primera derivada. ¿Cuál sería la segunda derivada de esta función? 20 tercios de pi Ajá. más Sí. 360 pi partido r al cubo. Al cubo. Si quieren pueden meter el r es igual a 3 en esta función, pero por inspección, ¿cuál creían que es el signo de...? Sí, más. Entonces, como es positivo, la función siempre es cóncava hacia arriba, entonces hay un mínimo relativo. Entonces, hay un mínimo relativo en x es igual, en r es igual a 3. Nos falta todavía, digamos, cuánto mide la altura, pero eso solo tenemos que sustituir el r es igual a 3 acá, entonces tendríamos 90 dividido 9 menos 4, yo creo que la altura es de 6. Nos faltaría ver el costo y el área superficial, pero esos ya son detalles menores. Entonces, gracias Aníbal por ser paciente. Entonces, muchas gracias por quedarse. Espero que estos problemas difíciles sean motivación para que traten de hacer todos estos problemas. Si logran hacer un buen número de estos, alguno de estos va a venir en el corto de mañana, que ya es botanota. En el parcial. Y yo creo que les va a servir. Gracias, Mauricio. Podría, ¿por qué no? Se puede hacer.